Paraguay, tercero de grupo, 4 puntos, contra Alemania, líder de su zona, favorito del torneo, y Paraguay los eliminó. En penales, 4-3. Déjenme repetirlo porque vale la pena. Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026. Una nación de 7 millones de personas le apagó la luz a una de las grandes potencias del fútbol mundial. Esta noche no se olvida, esta noche se cuenta, y nosotros la vamos a contar entera. Para entender por qué esta noche fue tan grande, hay que entender que era Paraguay antes del pitido inicial. Tercero de su grupo con 4 puntos, con un diferencial de goles de -2. Llegaron como el equipo que no debía estar aquí, o al menos eso decía el papel. Alemania, en cambio, llegó como primero de grupo, 6 puntos, con toda la estructura, todo el presupuesto, todo el peso histórico de una nación que ha ganado 4 mundiales. El guión estaba escrito, Alemania pasaba. Paraguay se iba a casa con la frente en alto, excepto que a Paraguay nadie le avisó que ese era el guión. El partido empezó exactamente como Paraguay lo necesitaba, ordenado, compacto, sin espacios, 2 líneas de 4, presión alta en salida y un plan muy claro, hacer el partido pequeño, no darle a Alemania los metros que necesita para abrir el juego vertical. Y funcionó. Alemania tuvo posesión, sí, pero posesión estéril. La estructura paraguaya reducía cada intento alemán a un pase lateral, a un retroceso, a nada. Paraguay no venía a sobrevivir, venía a ganar. Y los primeros 45 minutos lo demostraron. El 0-0 en el descanso no era un regalo, era el plan ejecutado casi a la perfección. Y entonces llegó Julio Enciso, 24 años, nacido en Ciudad del Este, jugando en Brighton, en la Premier League. El tipo que Paraguay esperaba que apareciera en el momento más grande, recibió el balón en el borde del área, se anticipó al marcador alemán y puso el 1-0. El estadio estalló. Los jugadores paraguayos corrieron hacia él como si hubieran ganado el Mundial, porque en ese momento, en ese segundo exacto, era el partido más grande en años para esa selección. Enciso no lo celebró gritando. Cayó de rodillas, las manos en la cara. Ese gesto lo dijo todo. Él sabía lo que significaba ese gol. Alemania reaccionó como se esperaba de una potencia. Con presión, con cambios, con volumen ofensivo. Y el empate llegó. El 1-1 igualó el marcador y volvió a poner al gigante en pie. Para Paraguay ese gol fue un golpe físico. Habían sostenido el plan tanto tiempo, habían cuidado tanto ese 1-0, y en un descuido, en una transición que no cerraron bien, Alemania encontró el camino. En el banco paraguayo hubo un momento de silencio. Los jugadores se miraron, pero no se cayeron. Eso también es parte de esta historia. Paraguay empató el marcador y siguió compitiendo. No se escondió, no se rompió. 90 minutos no fueron suficientes, 0-0 en la prórroga, y ahí está el momento que todos esperaban y todos temían. Los penales. Para Paraguay, llegar a los penales contra Alemania no era una desgracia, era una oportunidad. En la ruleta rusa de los 11 metros, el papel no cuenta. La historia no cuenta, solo cuenta ese hombre solo frente al portero, con el peso de su país sobre los hombros. Y Paraguay llegó a esa ruleta con algo que Alemania no tenía esa noche, la convicción de que tenían todo por ganar y nada que perder. Alemania tenía todo que perder, y en los penales eso se nota. Ahora les cuento los penales como merecen ser contados. Cada lanzamiento fue una historia. El ruido del estadio desaparecía un segundo antes de que cada jugador arrancara su carrera. Solo existía ese balón, ese hombre, y millones de personas aguantando la respiración a ambos lados del mundo. Paraguay convirtió sus 4 lanzamientos, sin fallar uno solo, pero la noche de penales tuvo un nombre propio, Orlando Gil. El portero paraguayo voló hacia su derecha y detuvo el lanzamiento alemán que hubiera igualado la serie. Gasps. Ese fue el instante en que Paraguay dejó de resistir y empezó a ganar. Cuando Gil atajó ese penal, no fue un partido de fútbol lo que terminó, fue una declaración. Y del otro lado de esa alegría está el dolor de Alemania, porque esto también merece ser dicho con respeto. Hay jugadores alemanes que lloraron en ese vestuario y que probablemente no vuelvan a disputar un mundial. Eso es fútbol, eso también duele. Alemania llegó aquí como primero de grupo, con una estructura que supuestamente garantizaba pasar de ronda, y quedó fuera en octavos. El jugador alemán que falló el penal no es un villano, es un ser humano que cargó el peso de su nación en ese momento y no pudo. La crueldad no tiene lugar aquí, pero la reflexión sí. Alemania volvió a demostrar que entre el dominio teórico y el resultado real hay una brecha que todavía no sabe cerrar. Ahora el análisis táctico, porque esto merece explicación. ¿Por qué Alemania no pudo imponerse? La respuesta es concreta. Paraguay resolvió el problema táctico principal que Alemania plantea, que es el juego entre líneas. Con 2 bloques de 4 muy juntos, Paraguay cortó casi todos los pases verticales al espacio. Alemania circuló el balón, sí, pero siempre hacia afuera, hacia los costados, sin profundidad real. El problema de Alemania no fue la calidad individual.
Fue la incapacidad de romper una estructura bien organizada cuando el partido no se abre solo. Paraguay les obligó a improvisar. Y cuando una potencia tiene que improvisar frente a un bloque bajo motivado, el resultado puede ser exactamente este. Paraguay no tuvo suerte, Paraguay tuvo un plan. El factor decisivo de esta noche fue la mentalidad. No es un cliché. Es lo que los números no capturan, pero el partido mostró con claridad. Paraguay sostuvo su estructura durante 90 minutos más prórroga frente a un equipo que supuestamente los superaba en todo. No se rompieron cuando llegó el empate alemán, no se derrumbaron cuando el partido se igualó. Y en los penales, esa mentalidad se expresó de la forma más brutal posible. 4 lanzamientos paraguayos, 4 goles. Ningún temblor, ninguna duda. Alemania, en cambio, falló cuando más importaba. Eso no es azar. Eso es el peso de saber que si pierdes estás fuera, multiplicado por no haber encontrado respuestas durante todo el partido. Paraguay llegó a los penales con más confianza. Y eso, en la ruleta de los 11 metros, lo es todo. ¿Qué significa esto para Paraguay? Es clasificarse a cuartos de final de un mundial, algo que no ocurría para esta generación. Es demostrarle al fútbol sudamericano que la organización, el sacrificio y el plan correcto pueden tumbar a cualquier favorito europeo. Y para el torneo en general, este resultado sacude el cuadro. Paraguay no llegó aquí de casualidad. Llegó como tercero de grupo, sí, con 4 puntos, sí. Pero armó un partido perfecto contra el rival más difícil posible en esta ronda. Lo que viene ahora será diferente, pero nadie en cuartos va a querer enfrentarse a un Paraguay que ya sabe que puede eliminar a Alemania en penales. Ese es el valor real de esta noche, no solo el resultado, la convicción que genera. Esta fue la noche más grande del fútbol paraguayo en mucho tiempo. Julio Enciso marcó el gol que encendió al país. Orlando Gil atajó el penal que lo selló. Y un equipo que llegó aquí como tercero de grupo, que nadie esperaba, que el papel decía que se iba a casa, sobrevivió, aguantó y eliminó a Alemania. Así de simple, así de grande. Si quieres el jersey blanco de Paraguay para vivir lo que viene, te dejo el enlace directo en la descripción. Ahora la pregunta para ustedes, y quiero respuestas en los comentarios. ¿Paraguay puede llegar a semifinales? ¿O esta noche fue su techo? Defiende tu posición. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Este mundial no da descanso, y nosotros tampoco.